tal, querido pueblo? How are you doing, my dear people? Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Here we are once again in order to share the Word of God. Hoy vamos a hablar de la palabra avivamiento. Today we'll talk about revival. Jesús había prometido enviar el Espíritu Santo Jesus had promised to send the Holy Spirit y les dice a los discípulos que permanezcan en Jerusalén, and tells the disciples to remain in Jerusalem en un lugar que la palabra de Dios le llama el aposento alto. on the high place that the Bible talks about. Y en el día de Pentecostés, On the Pentecostal day, 50 días después de la Pascua, significa, 50 days after Easter, descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. the Holy Spirit came and all of them were filled with the Holy Spirit. Y esos apóstoles, llenos del Espíritu Santo, Those apostles filled with the Holy Spirit convocaron multitudes. will evoke crowds. Muchísimos conocieron este mensaje del reino de Dios en ese momento. Many people learned about this message of God's kingdom in the moment. Tanta era la gente que se había congregado. There were so many people that would come En ese servicio que tenían de atender a las mesas para darle de comer a los creyentes, on that service they had of serving the tables to those who were believers. los apóstoles entendieron que no estaba bien que ellos distrajeran de su tiempo. The apostles understood that it was not good that they will distract their time doing that, Atendiendo en las mesas, sirviéndole a los creyentes. serving to those believers in the tables. Y dice el Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, And it says in Acts of the Apostles chapter 6, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios it is no good that we stop preaching the message of God para dedicarnos a servir en las mesas. and dedicate ourselves to serve the tables. Así que, So, hermanos, brothers, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, look among you for 7 men you can trust, entendidos y llenos del Espíritu Santo, that are filled with the Holy Spirit, para que les encarguemos estos trabajos. so we put them in charge of that. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. We'll keep praying and claiming the message of God. A estos 7 elegidos, entre los cuales estaba Felipe, del que yo quiero hablar hoy, To those 7, which among them it was Philip, the one I would like to talk about today, luego los llevaron a estos 7 donde estaban los apóstoles, these 7 were taken to where the apostles were. los cuales oraron, les impusieron las manos, And they prayed and put their hands above them, a fin de que fueran confirmados por Dios so they will be confirmed by God para desempeñar esa tarea de servir en las mesas. to complete that task of serving the tables. Y dice en el capítulo 8 And it says, or chapter 8, que en aquel mismo día that on that very same day, comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. a big persecution to the Jerusalem church happened. Y dice que fueron dispersados And they were all spreading around por toda Judea y Samaria. Samaria and Judea. Y Jesús bien lo había dicho que comenzando en Jerusalén, este evangelio tenía que ser predicado por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. And Jesus himself had said that beginning with Jerusalem, this gospel had to be announced in Samaria and all of those places in earth. Y por eso es que hoy nosotros aquí seguimos anunciando este evangelio. And that's why I will still preach this message today. Pero sabe que cuando nosotros estamos en la visión del Espíritu, But you know that when we are in the Spirit's vision, esta iglesia, Cristo es la respuesta, this church, Christ is the answer.
es conocida como el mover del Espíritu. is known as the movement of the Spirit. Cuando nosotros anunciamos esta verdad When we announce this truth y este mensaje de la doctrina bíblica, and this message of the doctrine from the Bible, como nos dice Romanos capítulo 8, que tenemos una segura salvación. as is talked about in Romans chapter 8, we have a secure salvation. Una salvación que no la vamos a perder, A salvation we cannot lose porque es una obra soberana de Dios. because it's a great thing from God. Cristo hizo en la cruz la obra completa para que nosotros podamos hoy tener seguridad en la salvación. Jesus did what he did on the cross so we could have this security of this salvation today. Que no depende en absoluto de nuestras buenas obras. And it does not depend of the good things that we may do. Pero sabe que la mayor parte de la gente no ha podido todavía entender esta verdad. But you know that most of the people cannot understand that. Y como dice acá la palabra, And just like it says here on the Word of God, que en aquel mismo día comenzó una gran persecución. that on that very same day a big prosecution started. Nosotros podemos estar acá con alegría, We can say that happily here today. podemos estar con entusiasmo anunciando este mensaje. We can be happy to announce this message. Pero sabemos que si realmente queremos ser fiel a Dios, But we know that if we really want to be loyal to God, vamos también a tener que participar de una gran persecución. we'll have to participate in a big prosecution too. Y en este momento yo me siento así. And in this very same moment, I feel that way. Hay persecución, There's a persecution. hay personas que llamándose hermanos también nos han traicionado. There are people that call themselves our brothers and also betrayed us. Pero no nos van a extrañar esas cosas, But we are not surprised by those things. porque tienen que sobrevenirnos para purificarnos como se purifica el oro. But those things must happen so we can purify ourselves just like the gold is purified. Se purifica por un fuego de alta temperatura It is done with fire on high temperature para quitar toda escoria. to take away everything that does not belong to it. Y de ese modo se purifica el oro. And on that very same way, the gold is done. Y a través de estas cosas también nosotros seamos purificados de tantas cosas que estorban en nuestra vida. And through those things, we are also purified of those things that are in the way in our lives. Pero qué glorioso But how glorious cuando nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. How glorious it is when we feel the presence of the Holy Spirit in our lives. Porque una cosa es tener el bautismo del Espíritu Santo Because one thing is to be baptized with the Holy Spirit, y otra cosa es permanecer llenos del Espíritu Santo. and another different thing is to remain filled with the Holy Spirit. Pero a través de las dificultades Dios se encarga But through difficulties, God de llevar a nuestras vidas una unción fresca takes to our lives big happiness. y podamos estar llenos del Espíritu Santo. And so we can be filled with the Holy Spirit. Es algo maravilloso. It's something wonderful. Cuando viene el Espíritu Santo When the Holy Spirit comes sobre nuestras vidas, among our lives, como señal hablamos en nuevas lenguas, es lo que enseña la palabra de Dios. we speak in different languages just like the Bible is. Yo diría el mayor de los apóstoles, el apóstol Pablo, I would say that the Apostle Paul, él dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. he said, I speak in different languages more than you do. Sin embargo, prefiero hablar palabras con el entendimiento cuando predico este mensaje. Nevertheless, I rather talk with words you might understand when I'm preaching this message. Pero como dice la palabra, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. But just like the Bible says, those who speak in different language, Y tal vez algunos que buscan esta unción del Espíritu Santo and some of the people that are looking for this feeling of the Holy Spirit, si llegan a tener esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo if they get to have that experience of the Holy Spirit baptism, y como señal hablan nuevas lenguas, and
with a sign of that, speak in different languages. Esas nuevas lenguas tienen que seguir en nuestras vidas, en nuestras oraciones, Those new languages must remain in our lives and in our prayers, especialmente en nuestras oraciones en privado, especially in our private prayers. porque nos enseñó el apóstol Pablo Because the Apostle Paul taught que el que habla nuevas lenguas a sí mismo se edifica. that those who speak in different languages edifies themselves. Cuando alguno dice no tengo más nada para decirle a Dios en oración, When some say, I have nothing to tell God in my prayers, sigan su presencia, a ser llenados del Espíritu. stay on His presence and wait to be filled with the Spirit. Y al comenzar a hablar en nuevas lenguas, usted va a seguir edificándose de una forma maravillosa. And when you start talking in different languages, you are continuing to be edified in a wonderful way. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, donde habíamos comenzado a leer y ahora leemos a partir del verso 4. And just like we read on Acts of the Apostles chapter 8 and now from verse 4, Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén but those who had to leave Jerusalem anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. were announcing this good news everywhere they go. Hoy nosotros anunciamos el mensaje en lo que a mí concierne a través de este medio. Today I'm announcing the message through this phone. Pero cada uno en su lugar donde esté But each one of you, in whatever place you are, tiene el compromiso de anunciar esta verdad, has the compromise of este announcing evangelio que nos da la certeza de la salvación. this truth and this gospel that give us the certainty of our salvation. Y dice que Felipe And it's mentioned that Philip se dirigió a la ciudad de Samaria went to Samaria y comenzó a hablarles de Cristo a la gente. and started talking about Christ to the people. Allí la gente se reunía There the people would gather y escuchaban con atención lo que Felipe les decía. and would listen carefully what Philip would say. Y además veían las señales And they would also see the signs, milagrosas hechas por él. the miracle signs that he did. Muchas personas que tenían espíritus inmundos Many people that had evil spirits in them eran liberados. were free. Los espíritus salían de ellas gritando. The evil spirits would leave their bodies screaming. Y también muchos paralíticos And many people who were unable to walk eran sanados. were healed. Y por esa causa el pueblo vivió momentos de gran alegría. And due to that, the people were very happy. ¿Por qué razón había tanta gente poseída de espíritus inmundos? Why is that there were so many people that had evil spirits in them? La palabra de Dios nos enseña porque ahí en esa ciudad había un mago que se llamaba Simón. Because the word of God tells us that in that very same town there was a magician, Dice el verso 9, pero había allí un hombre llamado Simón a man named Simon, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria. that used to do witchcraft and cheated on the people from Samaria, Haciéndose pasar por una persona importante. acting like he was an important person. Y mire, es curioso atender bien esto porque dice todos en esa ciudad, Pay attention to this because it's curious to understand this. desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente. Everyone on that city, from the little ones to the old ones, will listen to them carefully. Y hasta creían que hablaba por el poder de Dios, And they even believed that he was talking with the power of God, como dice el verso 10. like it says on verse 10. Verso 11. Verse Y le 11. hacían caso porque con su brujería había engañado durante mucho tiempo a la gente. And they will obey because with his witchcraft he used to cheat on people. Pero So cuando they were- creyeron la buena noticia de But Felipe, when they believed on the good news that Philip brought, cuando oyeron el mensaje del Evangelio when they had the message of the gospel que anunciaba Felipe, that Philip was announcing, creyeron. they believed.
Creyeron que había promesas acerca del reino de Dios y de Jesucristo. They believed that there were promises about God's kingdom and Jesus Christ. Y tanto hombres como mujeres se bautizaron. And just men and women would get baptized. Y el mismo Simón, el mago, And the very same Simon creyó y se bautizó. believed and baptized himself. Y comenzó a acompañar a Felipe admirado de los grandes milagros y señales que veía. And he started going with Philip, and he was amazed by these miracles that happened. Cuando una persona habla por el Espíritu, When a person talks with the Spirit, indudablemente que el Espíritu respalda esa palabra, without any doubt, the Spirit is behind those words. como respaldaba a Felipe. Just like it was Y behind ocurrían Philip's words. señales y milagros. And signals and miracles would happen. Y nosotros nos estamos aproximando a un avivamiento que va a venir sobre este mover del Espíritu. And we're getting very close to that revival that is coming. Ya lo anunció el apóstol Gómez. The Apostle Gomez announced it Él already. ya partió con el Señor. He already is in God's presence. No sé si yo lo voy a alcanzar a ver, I don't know if I get to pero see tengo him, la certeza de que eso se va a cumplir. but I'm sure that that would happen. Y también sobre esta nación And the same about this nation. y por los lugares donde Dios ya lo ha destinado, va a venir un gran mover del Espíritu. And to those places that God already destined it, a big movement from the Spirit will come. Va a haber un gran avivamiento que ya se está manifestando en algunos otros países. A great revival would happen just like it's happening already in different countries. Porque todos allí que al escuchar la palabra de Dios se sorprendían mirando los grandes milagros y señales que hacía Felipe. Because everyone were amazed about these miracles that Philip did. Había venido un gran avivamiento sobre la ciudad de Samaria. A great revival had come above the city of Samaria. Cuando los apóstoles vieron lo que estaba sucediendo en Jerusalén, When the apostles saw what was happening on Jerusalem, dice acá en el verso 14, it says here on verse 14, toda la gente que había aceptado este mensaje de Dios, all of the people that accepted this message of God entonces mandaron desde Jerusalén a Pedro y a Juan. sent from Jerusalem. There was Peter and John. Dice que al llegar oraron por los creyentes, It says that when they got there, they prayed for the believers, pero oraron con el propósito de que también recibieran ellos el Espíritu Santo. but they prayed with the purpose of getting themselves the Holy Spirit too. Por lo que nos enseña la palabra, se ve que habían creído el mensaje. So just like the Bible says, it seems like they believed on that message. Se ve que habían sido bautizados en las aguas, como enseña la palabra de Dios. It seems like they were baptized in the waters like it's taught in the Word of God. Pero Pedro y Juan ahora oraron para que viniera el Espíritu Santo sobre esa congregación. But Peter and John were now praying so the Holy Spirit would come about this congregation. Por eso repito lo que dice acá el verso 15. So I repeat what it says here on verse 15. Al llegar, When they got there, oraron por los creyentes de Samaria they prayed for the believers of Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, so they will receive the Holy Spirit. porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Because the Holy Spirit wasn't in any one of them in the moment. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. They were only baptized in the name of Jesus Christ. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos So Peter and John would put their hands above them y recibían el Espíritu Santo. and they would receive the Holy Spirit. ¿Sabe que ahí ocurre algo que nos puede enseñar muy bien acerca de esta salvación que es por pura gracia de Dios? You know that there it happens something that tells us about a thing that is from pure grace of God. Viendo la actitud equivocada de Simón el mago, Seeing how Simon was acting in a wrong way, así también muchos hoy creen on that very same way, many today believe
que se puede hacer algo para alcanzar la salvación. that they can do something to get that salvation. En este caso, Simón quería tener el don para que al imponer las manos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. In this case, Simon wanted to have this gift to put his hands about people and they would receive the Dice así el verso 18. Holy Spirit. And it says like this on verse 18. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles se les imponían las manos a la gente, Simon, when he saw that the Holy Spirit would come when the apostles would put their hands about people, les ofreció dinero offered them money para que le dieran a él ese poder. so he could have that power too. Sabe que mucha gente hoy todavía cree que pueden alcanzar cosas de Dios a través de su esfuerzo. You know that many people still believe that they can get these things from God through their own human effort. Ofreciendo dinero como ofreció Simón el mago. Offering money just like Simon did. Pero ninguna de estas cosas se puede comprar ni con dinero, ni tampoco se puede comprar con buenas obras. But none of those things can be bought with money. Hay muchos que creen todavía hoy que con buenas obras se puede alcanzar esta salvación. Many people believe until today that by doing good things they can get the salvation. Y en eso siempre hago tanto énfasis. And that I like to emphasize. La salvación es un regalo de Dios. The salvation of God is a gift from Him. Es una obra llevada a cabo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. It's something that was taken and done by Jesus on the cross in the Calvary. Que derramó su sangre allí para que seamos limpiados de todos nuestros pecados. Where He spilled His blood so we can be clean from all of those sins. Y ahí estableció ese nuevo pacto, And there He established a new que no es un covenant. pacto de la letra, de mandamientos. And it's not a pact of letters. Es un pacto del Espíritu. It's a pact of the Spirit. Y entonces les ofreció dinero Simón y dice en el verso siguiente: So Simon offered them money, and on the following verse it says, denme también a mí ese poder, give me that power to me too. para aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. So those who I put my hands above, they will receive the Holy Spirit too. Entonces Pedro, que había entendido este evangelio de la gracia, So Peter, that understood this gospel of grace, entonces Pedro le contestó, dice el verso 20, replied que tu dinero te condene contigo, that your money condemns yourself, porque has pensado because you thought comprar con dinero that you could buy lo que es un don de Dios. something that's a gift from God. Y así también, no solamente el bautismo del Espíritu Santo, And in that way, not only the baptism of the Holy Spirit, esta salvación es un don de Dios, this salvation is a gift from God que no se puede comprar con dinero, that cannot be bought que no with se money, puede comprar con buenas obras cannot be bought with good things, y con tantas cosas que la gente hace para alcanzar así la salvación. and with all of those stuff that people does. Y in por order eso es to que get nunca están salvation. seguros de su salvación. And that's why they are never sure that they're saved. Pero aquí Pedro, mejor dicho, fue bien claro, dice, But Peter was very clear right here. has pensado mal. You thought wrong. Comprar con dinero lo que es un don de Dios. Buying with money something that's a gift from God. Comprar lo que se ofrece como un regalo. Buying something that is offered as a gift. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravillosa es esta palabra. How wonderful this word Como is. quisiera que todos llegaran a comprender bien estas cosas. I wish that you all understood these things. Y acá le da unas palabras para ver si es que se arrepiente de su mal pensamiento. And here there are some words to see if he regrets something of what he said. Que tu dinero te condene contigo, That your money condemns yourself porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. because you wanted to buy with money something that's a gift. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo porque delante de Dios
tu corazón no es recto. you have no right to receive it, because in front of God, Y your heart is not right. acá viene una palabra que siempre Dios tiene una salida de misericordia para todos. And here there are some words that shows God's mercy. Y le dice en el verso 22, And it says on verse 22, abandona esta maldad tuya abandon this evilness of yours, y ruega a Dios para ver si te perdona por haber pensado así. and pray to God that He forgives you. So He forgives you for having these thoughts. Bueno, como siempre, querido pueblo, Just like yo quiero always. seguir hablando de esto que me apasiona, I would love to keep talking about this. de un Felipe que fue encargado para servir en las mesas a los creyentes. About a Philip that was in charge of serving the tables to the believers, Pero fue llevado por el Espíritu but was taken with a the la ciudad de Spirit Samaria to the city of Samaria, y proclamando este mensaje lleno de la unción del Espíritu. and claiming this message filled with the Holy Spirit. Trajo un gran avivamiento. He brought a great revival. Liberó a esa gente cautiva del diablo. He set those people free, Sanó a los enfermos. healed the sick, Hizo muchos milagros que podían verse con los ojos. miracles that could be seen with eyes. Pero lo más importante, recibieron este evangelio que les da la total seguridad de la But salvación. what's most important is that they receive this gospel that gives them the security of salvation. Cómo Dios lo tomó de detrás de las mesas sirviendo y les llevó a ser la figura principal que Dios puso en Samaria para hacer conocer este evangelio. How God took him from the tables and put him as the main character of everything that happened in Samaria in order for these people to know about this gospel. Yo quiero hablar un poco